al 11. Sí está ese libro en la Biblia, hermanos. Se los prometo que sí está. Ageo 1, del 1 al 11. Vamos a leerlo, hermanos, en la versión 60. Los invito a que se pongan de pie. Y vamos a hacer la dinámica que acostumbramos a hacer. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, yo leo el 3, y así nos vamos sucesivamente. Y nos unimos en el 11. Ageo, capítulo 1, de los versículos 1 al 11. Y voy a comenzar, hermanos. Dice así: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea planificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo para vosotros habitar en vuestras casas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ganáis mucho y cogeréis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os alentáis, y el que trabaja con forrar el saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y edificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos la lluvia, la tierra detuvo sus frutos. Todos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Y Dios, en esta mañana, yo dándote gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí. Reconozco, Señor, que no soy digno de ti, Señor. Pero, Padre, eso también me ayuda a entender que debo depender de ti, Señor, para hablarle a tu pueblo. Te ruego, Señor, que tu Espíritu me capacite en este momento y que así como has hablado a mi vida, Señor, fuertemente, me has dado dirección, Señor, y yo pueda transmitirla a la congregación. Hablando solamente, Señor, aquello que proviene de ti, como el profeta Ageo, Señor, habló en su momento, hablando la palabra que venía de Jehová de los ejércitos. En ese mismo momento, Señor, yo te pido que así sea mi palabra, Señor, en esta mañana, que provenga de ti, Señor, de Jehová de los ejércitos, al cual, Señor, nosotros nos reunimos para adorar y glorificar su nombre. Glorifícate, Señor, a través de este mensaje y habla a los corazones de los hermanos que están presentes y aún de aquellos, Señor, que nos escuchen a través de las redes sociales cuando escuchen esta predicación. Padre, yo me pongo en tus manos y te ruego que prepares la buena tierra en los corazones de los que oyen, para que tu palabra sea sembrada y produzca fruto, Señor, fruto que permanezca. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, hermanos, pueden tomar asiento. Mantengan un separador ahí en el capítulo 1 de Ageo, porque lo vamos a profundizar el día de hoy. Déjenme comenzar, hermanos, diciéndoles que los mexicanos, hermanos, somos conocidos por una pequeña fama que no podemos negar. Nos encanta dejar todo para el último momento. ¿Les ha pasado, hermanos, alguna vez que dejan algo para después y luego se complica mucho? A mí desde luego que me ha pasado, hermanos. Me acuerdo de una historia de hace algunos años, cuando a mí me tocaba, hermanos, realizar mi pago del Infonavit por mi cuenta.
Y yo me había puesto la meta, hermanos, de realizar el pago a más tardar el 23 de abril. Me acuerdo perfectamente del mes, hermanos. Pero en vez de pagarlo el 23, lo fui postergando. Pasó el 24, el 25. Y así, hermanos, hasta que llegó el 29. Y entonces el 29 por la tarde yo dije, no puede ser, la cartulina se me olvidó. Pero también realizar mi pago del Infonavit. Así que me dispuse a hacerlo. Bajé al centro, hermanos, y resulta ser que las practicajas estaban en mantenimiento. Acostumbraba yo a depositar en las practicajas, pero no pude hacerlo. Entonces, hermanos, mi siguiente opción fue realizar el pago a través de la aplicación del banco. Mi sorpresa, no se pudo realizar. La aplicación marcaba un error. ¿Por qué? No lo sé, pero todo se estaba complicando. Así que, hermanos, lo que yo hice fue utilizar la última opción que se me ocurrió en ese momento. Me metí a la página del Infonavit y realicé mi pago en línea. Y gracias a Dios se pudo realizar. En ese momento, hermanos, yo pensé que estaba resuelto. Y de verdad que en ese momento dije, esto no pasaría si lo hubiera hecho a tiempo, ¿verdad? El problema, hermanos, es que cuando llegó el mes de mayo y llega mi estado de cuenta, me llegó un adeudo del mes de abril. Cuando yo voy al Infonavit a preguntar qué había pasado, me comentaron que el problema fue el momento en el que hice el pago. El domingo 30 de abril no trabajaron. Y el lunes era 1 de mayo, es festivo, ¿verdad? Día del trabajo y no se trabaja. Por lo tanto, mi pago se había procesado hasta el 2 de mayo. Y el sistema indicaba que yo no realicé el pago de abril. Eso fue lo que pasó, hermanos. ¿Cuál fue la raíz del problema de esto que viví? No fue una falla en la aplicación. El problema no está en las políticas del Infonavit. El problema, hermanos, es que yo no tenía bien definidas mis prioridades y lo más importante lo dejé para el final. Las consecuencias fueron más grandes de lo que yo imaginaba. Y déjenme decirles, hermanos, que el pueblo de Dios en los tiempos de Ageo sufría exactamente de lo mismo. Dejaron para después lo que era verdaderamente esencial. Ageo 1, versículo 9 dice así: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ellos se ocuparon de sus propias casas, de sus propios negocios, de su vida cotidiana, pero descuidaron la casa del Señor. Por esto tuvieron dificultades, frustración y falta de fruto. La apatía espiritual, hermanos, nos lleva a postergar las cosas de Dios. Por eso el tema de esta predicación se titula Cuando Dios ocupa el segundo lugar. Cuando Dios ocupa el segundo lugar. ¿Amén? Y yo sé, hermanos, que el libro de Ageo es de los más conocidos, de los más leídos, de los más estudiados, muy fácil de encontrar. Pero aún así, hermanos, me gustaría que el primer punto a desarrollar sea el contexto en el que estábamos o en el que podemos leer este capítulo, hermanos. ¿Qué estaba sucediendo en ese entonces? Así que permítanme, hermanos, abordar primero el contexto en los tiempos de Ageo. Voy a hacerles un resumen muy rápido acerca de los acontecimientos que estaban sucediendo. En el año 586, hermanos, después de la rebeldía del pueblo de Dios constante y constante y constante a pesar de las advertencias, ellos seguían en idolatría. Así que Dios utiliza al imperio de Babilonia y a través de Nabucodonosor destruye a Jerusalén y al templo. Y el pueblo, hermanos, es llevado cautivo a Babilonia. Luego de ahí nos vamos al año 539 antes de Cristo y el imperio babilónico cae a manos del imperio persa. Y es aquí, hermanos, cuando el rey Ciro de Persia autoriza a los judíos poder regresar y reconstruir el templo. Y esto ustedes, hermanos, lo pueden validar en el libro de Esdras. Cuando ustedes lo leen pueden ver cómo se relatan estos acontecimientos. Después, hermanos, en el año 536 antes de Cristo, ya estando de regreso, un remanente, hermanos, vuelve a Jerusalén y comienza a trabajar en la reconstrucción del templo. Se colocan los cimientos y ese pueblo que está reconstruyendo se alegra, hermanos. Están trabajando en la casa de Dios con gozo,
Año 536. Lo podemos comprobar también en Esdras capítulo 3, ahí lo pueden leer, hermanos. Luego, en el año 530, empieza a haber una decadencia en este proyecto. Hay oposición por los samaritanos, por vecinos, y al final, hermanos, la obra del templo se detiene por muchos años. Es entonces cuando hasta el año 520 a.C., Dios envía a su profeta Ageo para exhortar al pueblo a dejar de enfocarse solo en sus casas y retomar la reconstrucción del templo. Es decir, la obra empezó en el año 536 a.C. y con mucho gozo, por cierto, y 16 años después, el profeta Ageo llega para tratar de motivarlos nuevamente. Yo me pregunto algo, hermanos. ¿Será que esta historia de los tiempos de Ageo tendrá alguna similitud con cierta iglesia ubicada en Tinajas que fue constituida formalmente el 6 de septiembre del 2008? Hace ya casi 18 años, esa iglesia comenzó con mucho gozo, con mucha participación. 18 años han pasado, ¿y será que la situación de esa iglesia esté similar a la del pueblo de Dios en los tiempos de Ageo? ¿Habrá apatía espiritual? Me gustaría, hermanos, que las situaciones no fueran tan parecidas. Me gustaría poder afirmar que no es lo mismo. Yo creo que hay evidencia que nos lleva a darnos cuenta, si somos honestos, que estamos en una situación muy parecida. Pero hay algo, hermanos, que sí puedo afirmar, de lo que estoy seguro, hermanos. Mateo 24:35 dice, seguramente se lo saben, hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo estoy seguro, hermanos, que la palabra que predicó Ageo en ese momento produjo un avivamiento en el pueblo de Dios, y de hecho más adelante lo vamos a comprobar en el capítulo 1. Esa misma palabra, hermanos, después de cientos de años de haber sido predicada, estoy seguro que en este lugar, porque la palabra es viva y eficaz, va a producir el mismo avivamiento en nosotros, hermanos, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. La palabra de Dios no pasa, hermanos. Entonces, esa palabra de Dios que avivó al pueblo de Dios en tiempos de Ageo, hoy nos tiene que avivar, hermanos. Así que vamos a meditar en los tiempos de Ageo, hermanos, y vamos a empezar a profundizar en el pasaje. Así que, hermanos, voy a pasar al tema número 2, al subtítulo número 2 de esta predicación, que he llamado la reprensión del Señor. ¿Qué era lo que nos estaba nos está mostrando ahora el Señor, que les estaba reclamando en ese entonces a su pueblo? La reprensión del Señor. Ageo capítulo 1, versículo 2. ¿Quién me ayuda a leerlo, hermanos, en voz bien fuerte? Ageo 1, versículo 2. Dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para construir la casa del Señor. Amén. En la versión 60, hermanos, podemos darnos cuenta que Dios dice, este pueblo, en vez de decir, mi pueblo. ¿Por qué Dios se refiere en ese entonces a este pueblo? Porque esto, hermanos, es algo que nos puede pasar también. La razón es que cuando actuamos en desobediencia a Dios, somos iguales a aquellos que no lo han conocido. No hay ninguna distinción en nosotros, ni el resto de los pueblos de la tierra. Cuando Dios se refería a su pueblo en esa época, dice, este pueblo. Ya no hay una diferencia, hermanos. Deuteronomio 14, versículo 2. Deuteronomio 14, versículo 2. Dice así, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. La conducta del pueblo de Dios, alineada con la palabra de Dios, siempre trae una distinción. Pero cuando no actuamos en obediencia, somos iguales al resto. Por eso Dios se refería a Israel en los tiempos de Ageo como este pueblo.
Eso nos puede pasar también, hermano. Cuando no obedecemos, no parecemos como el pueblo de Dios. Dios no puede decir mi pueblo. ¿Con qué respaldo podría decir mi pueblo es así? La segunda cosa, hermanos, que vemos en Ageo capítulo 1, versículo 2, respecto a la reprensión del Señor, es la excusa que pone el pueblo para participar en la obra. Versículo 2, el pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. No ha llegado el tiempo. Esa es la excusa que el pueblo de Dios ponía en el tiempo de Ageo. Tenían su propia justificación para dedicar sus fuerzas en sus asuntos personales en vez de la obra de Dios. La estrategia sutil del enemigo, hermanos, déjenme decirles que no es en nosotros poner ideas como odiar a Dios o decir ya no quiero saber nada de Él, sino que Él actúa sutilmente, hermanos, y nos convence de postergar nuestra participación en la obra de Dios. Esto lo puedo hacer después. Mi devocional, bueno, lo puedo leer mañana. Ayudar en la iglesia, bueno, ya ayudé en otro tiempo, ya me tocará. Ideas de ese tipo, hermanos, nos alejan de la obra de Dios. En la actualidad, hermanos, si somos honestos, los cristianos seguimos respondiendo de esta manera. El tiempo, hermanos. Aún no es mi tiempo de ser líder, así que serviré cuando me toque algún cargo. O por el contrario, hermanos, yo ya fui líder, ya pasó mi tiempo. Ya no estoy al frente, así que ya no necesito servir. Ya no es mi tiempo. También, hermanos, escuchamos que ya no es mi tiempo, sino el de otros. Le toca a otros actuar, es el tiempo de ellos, no el mío. Pero el tiempo le pertenece a Dios, hermano. Nosotros somos administradores. Pero usamos excusas como el pueblo de Ageo en esos tiempos. No es el tiempo de participar. Y esto se ve como un patrón repetitivo, hermanos. No es tiempo de retomar mi discipulado, si es que lo dejé. No es tiempo de quedarme en la escuela dominical. Ya llegará el tiempo en que tal vez se imparta un tema que me interese, que me llame la atención, y entonces me quedaré, pero mientras tanto no es el tiempo de hacerlo. Los cristianos, hermanos, seguimos utilizando ese tipo de excusas para no participar en la obra de Dios. Vean lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 4. Vamos a avanzar un poquito. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Ageo 1, versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Esta casa está desierta? Gracias, hermano. 2 veces dice el Señor, para vosotros el tiempo. Y eso es lo que muchas veces hay en nuestro corazón, hermanos. El tiempo lo queremos para nosotros, para nuestras propias casas. No hay tiempo para hábitos espirituales, sino para nuestros planes personales. Y entonces, cuando actuamos así, caemos en apatía espiritual. El versículo 4 termina diciendo, esta casa está desierta. La apatía espiritual, hermanos, produce templos desiertos. Y entonces en las iglesias donde hay apatía espiritual, los servicios de oración están con casi nadie que asista. Las veladas de oración tienen pocos asistentes. Las escuelas dominicales tienen menos de la mitad de asistentes. Los talleres de evangelismo tienen casi nadie asistiendo a prepararse. Las reuniones de matrimonios en las iglesias tienen pocas parejas asistiendo. Eso es lo que produce la apatía espiritual, hermanos. Porque el tiempo lo vemos como algo para nosotros. Nos vamos a nuestra casa en vez de estar en la casa de Dios y en sus cosas. Hay una segunda cosa, hermanos, que produce la apatía espiritual. Ageo capítulo 1, versículo 6. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y luego saltamos al 10 y al 11. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. La apatía espiritual además produce falta de satisfacción. Porque buscamos cosas para nosotros
pero no encontramos esa plenitud que solamente puede ser hallada en Dios. Y nuestras fuerzas y nuestro tiempo lo dedicamos buscando otras cosas. El libro de Eclesiastés, hermanos, nos muestra este contraste. El predicador que escribió Eclesiastés vivió estas cosas y pudo experimentarlo. Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 y el 11. Eclesiastés 2, versículos 10 y 11. Eclesiastés 2, 10 y 11. ¿Alguien lo tiene, hermanos? ¿Lo quieren leer en voz alta? Bueno. 2:10, ¿verdad, no? 2, 10 y 11. La palabra de Dios: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Amén. Gracias. El predicador que escribe Eclesiastés, como se nombra a sí mismo, ¿verdad? El predicador. Él dice que no se negó a todo placer, a toda situación de la vida. Pero en el versículo 11 nos dice que él encontró que todo eso era vanidad y aflicción. No encontró, hermanos, esa llenura, esa satisfacción. Y se entregó a dedicarse a los placeres de la vida, y a pesar de ello comprobó que ahí no estaba la satisfacción. Pero damos gracias a Dios porque en este mismo libro, cuando él desarrolla todo lo que experimentó, todo lo que vivió, todo lo que meditó, él llega a una conclusión, hermanos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La verdadera satisfacción, hermanos, solo se halla en Dios. Tener temor de Él y seguir sus mandamientos. Así que, hermanos, entendiendo eso, procedo al tercer título de esta mañana, que se llama la exhortación de Dios. Dios denuncia algo que está pasando en su pueblo, pero también Él manda el mensaje de qué es lo que espera de su pueblo. Ageo capítulo 1, versículo 5 y versículo 7. Ageo capítulo 1, versículo 5 y versículo 7. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Así es dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera y edificad. 5 y 7, hermano. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Así ha dicho el Señor. El hecho de que Dios lo mencione 2 veces nos muestra lo importante que es autoexaminarnos. Y meditar, hermanos, no es un acto superficial, no es algo que pienso así de repente: ¿estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo mal? Requiere, hermanos, un examen, un autoexamen más profundo. De hecho, cuando nos vamos a otras traducciones, nos ayuda a aclarar la idea que tiene Dios cuando da esa instrucción 2 veces. La traducción en el lenguaje actual lo traduce como piensen seriamente. La NBI lo traduce como reflexionen sobre su proceder. La traducción Dios habla hoy lo traduce como piensen bien en su conducta. El Señor lo repite 2 veces en este capítulo, y por cierto lo va a repetir 2 veces en el capítulo 2, pero eso ya será para otra predicación. Mediten bien en sus caminos. Piensen lo que están haciendo. Ahora, hermanos, fíjense que dice vuestros caminos. El Señor no se está refiriendo a los de Él, sino a los que a veces el pueblo tiene. Vuestros caminos. Muchos tipos de respuestas se pudieran obtener para explicar nuestra ausencia en las cosas de Dios. Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos: ¿por qué no asististe al servicio de oración? ¿Por qué no viniste a tal taller? ¿Por qué no llegaste temprano a la iglesia? Obtendríamos un montón de respuestas diferentes, hermano.
Pero el punto aquí es que esos son nuestros caminos. Y cuando nosotros damos una explicación o una respuesta a ese cuestionamiento, yo creo, hermanos, que cuando respondemos es porque estamos convencidos de lo que estamos diciendo. No lo hice por esta razón, no lo hice por esta otra. Pero, hermanos, aunque nos parezcan a nosotros razonables, siempre tiene que haber un contraste contra lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos da advertencias para estar alerta sobre nuestras propias opiniones. Ustedes conocen estos versículos, hermano. Proverbios 14:2. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y también se nos advierte en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón humano puede autoengañarse fácilmente, hermanos. Y quiero decirles una última cosa respecto a esto. Considerad vuestros caminos, meditad en ellos. A veces, hermanos, lo hacemos comparando con los caminos de otro, en vez de compararlo con los caminos del Señor. Y entonces, hermanos, cuando yo decido hacer algo, a veces me comparo con a lo mejor fulanito, ¿no?, que me está discipulando y que yo creo que es alguien a quien puedo escuchar, y yo hago lo mismo que él me aconseja. O a veces, hermanos, es bien común que yo decido no obedecer de alguna manera a la palabra de Dios y voy con mi esposa y le digo, oye, ¿y qué opinas de esto? Y mi esposa piensa igual que yo, y entonces digo, estamos en el mismo camino, entonces podemos proceder. Pero esos son nuestros caminos. Lo que tenemos que dejar de hacer, hermanos, es dejar de comparar con los caminos de otros. Porque hay un caso que está peor, hermanos. Imitamos el camino de otros aún sabiendo que ellos están mal. ¿Por qué voy a servir si él no lo hace? Yo sé que el camino de él está mal por no obedecer. Pues yo decido seguir ese camino, hermanos, muchas veces. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es seguir los caminos del Señor. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Estoy seguro que conocen ese pasaje, hermanos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aprendamos, hermanos, a examinar contra los caminos de Dios, no contra los caminos de los demás. Que puede ser que hallemos que estamos cometiendo el mismo error. La segunda cosa que exhorta a Dios en este pasaje está en Ageo, capítulo 1, versículo 8. La primera parte dice, subid al monte, traed madera y reedificad mi casa. Subid, traed, reedificar. El llamado de Dios es el llamado a la acción. No basta con sentir culpa, hermanos. No basta con venir aquí a escuchar una predicación y sentirse mal en el momento o planear hacer las cosas. Lo que Dios quiere es que eliminemos el problema, hermanos, y nos movamos a la acción. La segunda parte de Ageo, versículo 8, dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Cuando nosotros, hermanos, somos obedientes, Dios responde, pondré en ello mi voluntad. Y luego dice, seré glorificado. ¿No es ese nuestro propósito, hermanos? ¿Glorificar a Dios? ¿No deberíamos de buscar eso, hermanos? Pues la palabra nos dice cómo podemos glorificarlo, hermanos. Actuando. Cuando la palabra nos confronta, hermanos, hay que poner acción. Hay que dejar de lado nuestros caminos y argumentar cosas que no están alineadas con la voluntad, hermanos. Hay que buscar glorificarlo. Y el último punto, hermanos, del que quiero hablar, y este es más breve, lo he titulado, cuando el pueblo responde, Dios se manifiesta. Cuando el pueblo responde, Dios se manifiesta. Y esto no lo leímos al inicio, pero lo podemos ver en lo que sigue en el capítulo. El versículo 12 dice, Ageo 1:12. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Ageo 1:12. Bien fuerte, hermanos, en voz alta. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Amén. El pueblo escuchó
y temió a Dios. ¿Y saben qué pasó en ese momento, hermanos? Volvieron a estar en comunión con su Dios. ¿Notaron que lo dice 2 veces? Jehová su Dios. Ahora estaban en comunión otra vez con el Padre. Al escuchar, pero también con temor a hacer la voluntad. Y entonces, hermanos, vi una respuesta hermosa de parte de Dios en el versículo 13. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 13. Aquí está la respuesta de Dios a través de su profeta. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué maravilloso, hermanos. Cuando respondemos, Dios nos acompaña. Él está con nosotros. Y en el versículo 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo concluye? Su Dios. Mostraron que de verdad ese era su Dios. Despertó el espíritu de ellos. Hubo un avivamiento y volvieron a trabajar en la obra de Dios. Dios aviva, hermanos, a los que responden a su llamado. Si tú no respondes, hermano, no va a haber un avivamiento en tu vida. No va a venir de ninguna otra manera. Solamente va a venir cuando respondas a la voz de Dios. Y quiero terminar este mensaje con esto, hermanos. Ageo capítulo 1 no trata solamente de construir un templo. Que este mensaje, hermanos, para nosotros no sea nada más pensar: sí, es cierto, tengo que edificar aquí, construir los baños, seguir con el proyecto. Tenemos que hacer eso, hermanos, pero no trata solo de eso. Trata de definir la prioridad que Dios ocupa en nuestras vidas. Trata de darle prioridad al Señor, hermanos. Pregúntate esto: ¿qué parte de tu vida espiritual está en ruinas mientras edificas solamente tus proyectos personales? ¿Qué parte de tu vida espiritual está en ruinas mientras edificas solamente tus proyectos personales? Un altar familiar en casa, tu vida de oración, tu servicio en la iglesia, tu discipulado, tu lectura bíblica, tu comunión con todo el cuerpo de Cristo. ¿Qué aspecto de tu vida está en ruinas? Con ayuda del versículo 1 y del versículo 15, ahí en el capítulo 1 de Ageo, nos podemos dar cuenta de algo interesante, hermanos. El pueblo de Dios en la época de Ageo, a ellos les tomó 24 días después de haber escuchado el mensaje para volver a involucrarse plenamente en la obra del Señor. De hecho, por ejemplo, la NTV nos da fechas más familiares para nosotros, ¿no? Dice el 29 de agosto y luego habla del 21 de septiembre, si no me equivoco. Pero el punto es que pasaron 24 días desde que escucharon la predicación de Ageo hasta que se pusieron manos a la obra. Hoy tú has escuchado el mismo mensaje que ese pueblo. ¿Cuánto tiempo te va a tomar responderle a Dios? Espero que no sean 24 días. Espero que sea de inmediato. No lo pospongas más, hermano. Hoy Dios vuelve a decir: meditad sobre vuestros caminos. Pero también promete: yo estoy con vosotros. Cuando Dios vuelve a ser la prioridad, todo comienza a tomar su lugar correcto. Cuando Dios vuelve a ser nuestra prioridad, todo comienza a tomar su lugar correcto. Y es así porque Él lo ha prometido. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vamos a orar, hermano. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje. Obra en los corazones, Señor, de tu pueblo. Queremos demostrar que eres nuestro Dios, pero no solo de palabras, Señor, sino involucrándonos una vez más en tu obra, en las cosas de tu casa, Señor. Que eso, Señor, es lo que demuestra que estamos comprometidos y que entendemos cuán grandes cosas has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestros caminos
Y yo sé, mi Señor, y soy el primero que debe reconocerlo, muchas veces no te obedezco y me autoconvenzo de que yo estoy en el camino correcto al decir que no. Pero mi Dios, lo que tú esperas es que examinemos nuestros caminos para compararlos con tus caminos. Y que en algún punto, Señor, y que nuestra vida diaria esté alineada, Señor, con tu voluntad, para que todo lo demás sea añadido. Oro, Señor, por esperanza de vida, para que podamos tener ese avivamiento que el día de hoy reflexionamos que hubo en el pueblo, Señor, en los tiempos de Ageo, y ellos avivaron su espíritu y volvieron a involucrarse en el trabajo de tu casa, Señor. Que así sea para esperanza de vida. Que cada uno de nosotros, Señor, que ha escuchado este mensaje, podamos meditarlo a solas, Señor, y ponernos a cuentas contigo, Señor, y solamente contigo, para tomar la decisión de volver y trabajar en tu obra, Señor. Aún es tiempo, mi Dios, y queremos glorificarte. Y hoy hemos comprobado que cuando hay obediencia de nuestra parte, tú eres glorificado, Señor. A ti sea todo el honor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos, mi Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga.